Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Soy John, el gringo con más de 10 años viviendo en América Latina. En este canal viajamos, comemos y disfrutamos la vida por toda América Latina. Hoy haremos una comparación entre dos sopas tradicionales de América Latina. Aunque son diferentes, tienen mucho en común. Por un lado, el ajiaco colombiano, una sopa muy emblemática de Bogotá. Y por otro lado, tenemos la cazuela chilena, un plato lleno de historia en la cocina de Chile. ¿Cuáles son sus similitudes? ¿Sus diferencias? Quédense para averiguarlo y, como siempre, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal. Y comentarios para saber si les gusta este tipo de contenido. Comencemos. Empecemos con un poco de historia. El ajiaco colombiano es una sopa originaria de la región andina, específicamente de Bogotá. Es un plato emblemático que se consume en ocasiones especiales y tiene un fuerte vínculo con la cultura de la capital. Es especialmente popular en los días fríos debido a su naturaleza reconfortante y rica en ingredientes locales. Ahora veamos los ingredientes. El ajiaco colombiano es una sopa rica y compleja y lleva algunos ingredientes únicos. Los principales son 3 tipos de papas, criolla, pastusa, sabanera, pechuga de pollo, mazorca de maíz, arracacha, alcaparras, crema de leche y, por supuesto, guasca. Guasca es una hierba esencial que le da su sabor característico. Y por otro lado, la cazuela chilena. La cazuela chilena es más simple en cuanto a ingredientes, pero igual de deliciosa. Sus componentes son carne de res o pollo, papas, zapallo y choclo, maíz en mazorca, zanahorias y a veces arroz o fideos. Aquí podemos notar una diferencia clave. Mientras que el ajiaco colombiano se destaca por el uso de varios tipos de papa y la guasca, la cazuela chilena es más flexible y varía más según lo que se tenga a mano. Pasemos a la preparación. El ajiaco colombiano requiere un poco más de tiempo y detalle. Primero se cocina el pollo y se prepara un caldo. Luego se agregan arracacha y las papas, que se cocinan a diferentes tiempos para que unas se deshagan y espesen la sopa, mientras que otras quedan más enteras. El maíz se cocina junto a las papas y al final se agrega la guasca para darle ese toque especial. La sopa se sirve con alcaparras, crema de leche, aguacate, palta al lado y arroz blanco. La cazuela chilena es un poco más rápida de hacer. Se cocina la carne junto con los vegetales en agua y se deja hervir todo hasta que los sabores se mezclan. Los ingredientes se cocinan de forma simple, sin tantas capas de preparación como el ajiaco. Al final se sirve la cazuela con una porción de arroz o una mazorca y todo se combina en un plato hondo. ¿Y el sabor? Aquí es donde realmente se siente la diferencia. El ajiaco colombiano es una sopa espesa, rica y tiene un sabor único gracias a la combinación de las 3 papas, arracacha y la guasca. Las alcaparras y la crema de leche le añaden un toque final que le da una textura cremosa y ligeramente ácida. La cazuela chilena, un cambio, es más ligera y fresca con un sabor más simple que resalta la naturalidad de las verduras y la carne. Cada cucharada te recuerda a una comida casera y campestre. Aunque es menos compleja que el ajiaco, no deja de ser reconfortante y llena de sabor. Hay algunas similitudes. Ambas son sopas que contienen papa, pollo o carne y maíz.
También son platos muy populares en sus respectivos países, perfectos para compartir y unir la familia. Pero hay algunas diferencias. El ajiaco colombiano es más espeso y complejo, aunque un amigo colombiano desmiente esto, ya que su mamá lo hacía practicar todos los fines de semana, preparando este plato por más de 20 años y lo hace con los ojos cerrados. Mientras que la cazuela chilena es más ligera y con un perfil de sabor más simple. Además, el ajiaco incluye ingredientes únicos como la guasca y las alcaparras, que no se ven en la cazuela. Así que ahí los tienen, amigos. El ajiaco colombiano y la cazuela chilena son sopas muy diferentes, pero igual deliciosas. Cada uno tiene su propio carácter y es un reflejo de la rica cultura gastronómica de Colombia y Chile. Si te gustan los sabores intensos y las sopas cremosas, el ajiaco es para ti. Si prefieres algo más ligero y fresco, entonces te encantaría la cazuela. ¿Cuál de estas sopas te gustaría probar? Déjame saber en los comentarios y si eres de Colombia o Chile, cuéntanos cómo las preparas en casa. No olviden darle me gusta al video y suscribirse para más comparaciones culinarias. Y sígueme en las redes sociales, Gringo y Latino. Nos vemos en el próximo video. Chao, pescado.